Hola, ¿qué tal a todos, queridos amigos y bienvenidos al episodio número 20 de Elecciones Bíblicas Podcast, una publicación periódica de estudio bíblico expositivo. Es para nosotros un real honor poder acompañarles en esta ocasión con el estudio de la palabra de Dios, que estamos seguros que traerá una lección a nuestra vida y nos motivará a tomar una correcta decisión. Dwight, ¿cómo va todo? Muy bien, John. Muchas gracias por la oportunidad. Gracias también a nuestro Dios que nos permite estar frente al texto bíblico para aprender, para deleitarnos en él. Y esperamos que nuestros oyentes también puedan disfrutarlo tanto como nosotros. Hoy estaremos hablando de San Marcos capítulo 9, entre el versículo 30 y el versículo 50. De manera que le invitamos, querido oyente, para que busque su Biblia y nos acompañe en esta lectura. Sin más preámbulo, comencemos, Dwight. Habiendo salido de allí, caminaron por Galilea y no quería que nadie lo supiese, porque enseñaba a sus discípulos y les decía: El Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres, y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Pero ellos no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntarle. Y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa les preguntó: ¿Qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo: Si alguno quiere ser primero, será el postrero de todos y servidor de todos. Y tomó a un niño y le puso en medio de ellos, y tomándole en sus brazos le dijo: El que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Juan le respondió diciendo: Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue, y se lo prohibimos porque no nos seguía. Pero Jesús dijo: No se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí. Porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Cualquiera que haga tropezar a uno de esos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase en el mar. Si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos e ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Si tu pie te fuera ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar a la vida cojo que teniendo dos pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Si tu ojo te fuera ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Porque todos serán salados con fuego, y todo sacrificio será salado con sal. Buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos, y tened paz los unos con los otros. Bien, Dwight, hemos hecho la lectura de un interesante pasaje y creo que es oportuno contarle a nuestros oyentes el contexto del pasaje que vamos a estudiar el día de hoy. Aparece la transfiguración. Jesús ha ido al monte con 3 de sus discípulos. Allí ha tenido una exposición de su poder y de su identidad. Hay una voz que sale allí y dice: a él oíd. Y luego, cuando bajan del monte, se encuentran con una dificultad que tienen los discípulos, una discusión allí, porque ellos no habían podido sanar a un chico que estaba endemoniado. Jesús lo hace, demuestra su poder allí. Hay un elemento muy importante acerca de la fe y luego una conversación acerca de por qué ellos no
lo habían podido hacer. Y Jesús les habla allí acerca de la intimidad, de lo importante que es tener una conexión directa y constante con Dios. Luego salen de allí y van camino a Galilea. Y en el camino, al parecer, igual que cuando había sucedido en la confesión de Pedro, que son conversaciones de camino, Jesús les enseña algo importantísimo, y es que les vuelve a recordar el mensaje fundamental, el mensaje de la cruz. Allí les habla acerca de que era necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres que le van a matar, pero que después de muerto va a resucitar al tercer día. Los discípulos no lo entienden y tampoco le preguntan porque tienen miedo acerca de esas palabras. Ya es la segunda ocasión que Jesús les menciona que Él va a ser entregado, y que va a morir y que va a resucitar. Dwight, ¿qué tiene usted para comentarnos respecto a esta enseñanza acerca de la cruz? Es la segunda vez que Jesús se los dice en muy poco tiempo, que la primera vez fue cuando Pedro había declarado quién es Jesús. Jesús se los había preguntado. Y aquí lo vemos también un segundo anuncio de su muerte. Ellos los veo desconcertados, no quieren preguntar, no entienden, pero no se atreven a preguntar. Y pues están en esta situación un poco incómoda que sentimos los que somos estudiantes o hemos sido estudiantes, donde no entendemos algo y no nos atrevemos a preguntar. Yo debo mencionar en esta ocasión que Jesús vuelve a enseñar el mensaje de la cruz completo. Y discúlpeme si yo vuelvo a insistir en este punto, que también lo había mencionado en el episodio cuando hablamos de la conversación con Pedro, y es que Jesús habla de su muerte y de su resurrección, que es un núcleo, un mensaje allí que está unido. La muerte sin la resurrección no tiene sentido y la resurrección sin la muerte tampoco. Es un solo mensaje que es fundamental hoy hablar de él y que consiste en piedra fundamental del Evangelio. Es el Evangelio en sí mismo. Así que ellos no entendían estas palabras y tenían miedo de preguntarle. Llegan a Capernaum. Hay que contar que Jesús ha estado haciendo un viaje por alrededor de su casa, que es Capernaum, que es el sitio donde comenzó su ministerio. Versículo 33, regresan a Capernaum y están en casa y le preguntan. Él les pregunta a los discípulos: oiga, muchachos, ¿qué discutían ustedes en el camino? Jesús seguramente se dio cuenta y él sabría de qué era, cuál era el tema de conversación, pero aquí les pregunta, y aquí lo que sucede es muy llamativo, porque ellos se quedaron callados, como el estudiante que es descubierto haciendo un mal chiste del profesor o haciendo algún comentario inapropiado. Aquí ellos se quedan callados y ellos se quedaron callados porque estaban hablando en el camino acerca de quién es el mayor entre ellos. Y esto tiene que ver directamente con lo que había sucedido antes, que creo que usted tiene algo para comentarnos. Adelante. Sí, es probable que ellos hubieran tenido como esa sensación de clasificación, porque pues habían estado en el problema de que llegó un hombre a que le fuera sanado su hijo y ellos no habían podido. Y entonces como que surgió ese asunto de aquí cómo vamos de jerarquía. Y entonces empezaron a unos a decir que eran más importantes que los otros. Pues es probable que el episodio inmediatamente anterior hubiera creado ese asunto de la jerarquía. Pero mire que pronto el Señor Jesús primero que los descubre, y ellos no se atrevieron a decir, estábamos hablando de quién de nosotros era más importante, cómo era la jerarquía en esta organización de discípulos que somos, pero algunos que son más importantes. Entonces Jesús les dice, están equivocados, ¿sí? No sé si usted tiene la misma percepción, pero Jesús entra a corregir y a poner otro enfoque. Yo digo al respecto
que sí, efectivamente Jesús los llama, pero aquí no se nota un cierto tono de afecto, un cierto tono de amor a sus discípulos, de darles una enseñanza de corazón a corazón. Y les dice, eh, siéntense aquí y vamos a conversar. Vamos a conversar sobre qué significa ser mayor en el reino de Dios. Y lo que viene es maravilloso, porque les dice, si alguno quiere ser el primero, pues hay que ser mejor el postero y ser el servidor de todos. Es decir, aquí lo importante, o la pregunta fundamental, no es quién es el mayor, sino al contrario, ¿a quién le puedo servir? Y lo que hace a continuación Jesús es algo absolutamente pedagógico, y es tomar un niño, lo puso en medio, eh, eh, y les dice, el que reciba en mi nombre a un niño como este, a un niño pequeño, a un niño que para muchos podría ser algo menor, para no decir insignificante, el que reciba a un niño, me recibe a mí. Y además, cuando me recibe a mí, recibe al que me envió. Es decir, el foco no está en jerarquías, sino el foco está precisamente en el servicio. Y es que Jesús, lo hemos dicho, es el rey siervo. Siempre ha estado al servicio de todos. Sí, estoy de acuerdo. El foco ha cambiado, pero la primera corrección es, si yo soy el primero y estoy sirviendo, ¿en qué condición está el que no es primero? Tiene que servir tanto como yo que soy el primero. Entonces creo que ahí hay un ejemplo de lo que significa el primado. ¿Tú quieres ser primero? Sirve más, sirve mejor. Si estás al servicio de los otros, pues estás imitándome porque yo soy el número uno y estoy sirviendo. Entonces nos pone un listón en un punto muy alto, porque las ansias de poder parece que todos las tenemos, aún los niños. Uno los ve jugando, porque yo estuve pensando, ¿y qué hace que un niño sea ejemplar? Los niños igualmente quieren ser los dueños del juego. Los he escuchado que están allí en sus juegos particulares. ¿Y quién es el dueño del juego? ¿Quién me autoriza? Porque tienen sus jerarquías. Entonces, no es tanto el punto de que tengan o no ansias de poder y ser el primero, porque me lo planteé, a ver si ese era el punto que había respecto de los niños. Pero es más bien como el foco de atención. El foco de atención, ¿quién lo tiene? Y me parece que los niños no lo tienen usualmente. Nosotros no tenemos nuestros puntos de mira para decir, estos niños van primero. A no ser que sea de una profesión muy sensible a los niños, un educador, Bueno, hay gente que es muy sensible con los niños y sí que les da la prioridad que merecen, pero usualmente no llevan el foco y en los puntos de poder pues no están. Entonces me parece que aquí dice, mira, ningún niño está en el foco del poder, ninguno. Entonces, así de insignificante es el asunto de la jerarquía y del poder. El punto importante es que me reciban a mí. Eso es lo importante. El que reciba a uno de estos niños como venido de Cristo, ese es el que está haciendo las cosas como corresponde. Entonces, como que nos pusiéramos a todos en un mismo plano de la jerarquía y dice, primero él y luego, como en las carreras de Fórmula 1. El que no llegó primero ya no cuenta, ya ¿qué importa que no hayas llegado? Si no llegaste primero, pues hay muchos que tienen esa opinión respecto de las competiciones deportivas. Si no eres primero, pues ¿qué me cuentas? No me cuentes que eres el segundo, el tercero o el 10.000. Me da igual, el que importaba era el primero. Entonces me parece que esa actitud funciona aquí también. El primero es él y los demás estamos empatados. Y los demás nos tenemos que dedicar a lo que él se dedica, que es a servir. Sí. Usted mencionaba que en los grupos sociales suele ocurrir el organizarnos por jerarquías, y eso es muy
de las sociedades que tenemos. Yo creo que el foco precisamente no está en hablar mal de los discípulos de que, ay, querían competencia, estaban en competición, como a veces se interpreta este pasaje, sino que algo que era normal entre ellos y normal entre nosotros también, Sí, usted lo acaba de mencionar con el tema de los niños, siempre manda al dueño del balón. Ese es el primero. sí, Y aquí Jesús le dice, mire, lo importante es servir, lo importante es el servicio. Y hablando de importantes y hablando de quién tiene el nombre, quién hace parte del grupo, Juan le hace una pregunta. Le dice, maestro, imagínese que hemos visto a un hombre que echa fuera demonios en tu nombre, pero tiene un problema y es que él no nos sigue y se lo prohibimos porque pues él no nos sigue. Entonces ahí estamos en desacuerdo. Jesús les dice, hombre, no se lo prohíban. Y este pasaje me parece revelador, porque uno a veces está, como los discípulos, tratando de prohibir al que no nos sigue a nosotros. Y Jesús les dice, no se preocupe. No hay ninguno que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí. El que no es contra nosotros, por nosotros es. Y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque soy de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Hablando de mayores y de menores y hablando de servicio, aquí surge un caso real y surge una enseñanza muy profunda. ¿Qué tiene usted para comentarnos de esto, Dwight? sí, a veces pensamos que la institucionalidad es la que nosotros conocemos y que otros no tienen productos similares, que no tienen lo mismo que nosotros tenemos. Y esto es sorprendente. Y además, como usted lo apuntaba, esa palabra me parece excelente, reveladora. Porque a veces creemos que quienes no asisten a nuestra misma congregación, quienes no están bajo el mismo rótulo, no están siguiendo a Cristo como corresponde. Quienes están fuera también pueden, es que todos tenemos la posibilidad de tener conexión directa con Él, con nuestro Creador. Creo que todos tenemos eso instalado. Y entonces el reconocimiento del nombre más grande que hay, pues no es propiedad de nadie, eso no está patentado. Cualquier ser en el universo, en el planeta, puede reconocer directamente a Jesús, hacer milagros en su nombre, seguirle y mire, ninguno que haga milagro en mi nombre, ninguno que tenga esa conexión y esa convicción, pues va luego a hablar mal de mí, dijo Cristo. Entonces eso nos hace a nosotros saber que lo nuestro no es lo único, lo nuestro no es lo único. Jesús viene hablando de ellos, los discípulos están hablando de cómo medimos el más alto y el más bajo. Y a veces nosotros caemos exactamente en lo mismo. Queremos clasificar el primero y el último. Y también nos encanta establecer jerarquías. Así como establecemos jerarquías, también nos gusta establecer límites. Este hace parte o pertenece o no pertenece. Como me acabo de acordar ahorita del símbolo de las matemáticas de pertenece o no pertenece. Y nos encanta decir sí o no. Jesús dice, venga, el punto no es ese. Lo importante es tener claro a quién y para quién lo hace. El nombre de quién lo hace. Eso es lo realmente importante. Entonces, aquí también hay otra lección maravillosa. Sin el pasaje que estábamos hablando, estábamos mencionando que lo importante era el servicio. Aquí lo importante, creo yo, el foco está centrado en el nombre de quién lo hace. Y es que para hacerlo en el nombre de Cristo era comprender quién era Él. Si este hombre que iba y sacaba demonios y lo hacía en el nombre de Cristo y sucedía lo que sucedía, pues lo hacía convencido de que Cristo tenía todo el poder y que era precisamente eso, Cristo, que lo hacía en su nombre. Y qué bueno entonces entender que esa acción que hacía aquel hombre que no conocemos su nombre, lo hacía como fruto de la fe. Sí,
Aquí no puedo evitar el ver una imagen que nos planteó luego el apóstol Pablo, siendo la comparación entre lo que era seguir a Cristo y las carreras atléticas. Entonces el atleta pues corre para obtener su premio y ocurre con las carreras, no que yo he sido participante de carreras y el primero pues vamos a ver que lleva la gloria, lleva el premio. Y en esta carrera hay uno que es señalado como el primogénito, el primero, y es Cristo. Y los demás, pues llegamos gracias a Él, pero nos dan es una medalla de finalizador. Ahora la usan mucho la palabra es en inglés, finisher. Y entonces a los que llegamos a meta, nos dan esa medalla de finalizador, de finisher. Entonces, creo que esta carrera, como nos lo planteaba el apóstol Pablo, sigue siendo una imagen perfecta. ¿Sí? Ya tenemos uno que llegó primero, uno que resucitó primero, uno que ha vivido y ha servido primero que nosotros. Y nosotros, pues no somos primeros, llevaremos una medalla de finalizador. La medalla de ganador ya se la llevó el primogénito de los muertos, el primogénito de todo. Entonces, esa medalla de finalizador basta y sobra. Ahora permítame preguntar algo, Dubái. ¿Quién somos nosotros para determinar quién es si él es el mayor? ¿Quiénes somos nosotros para ponernos a numerarnos nosotros? ¿Quiénes somos nosotros para decir quién pertenece y quién no pertenece? Créame que a veces perdemos, y eso es una autocrítica, a veces perdemos mucho tiempo en conversaciones sobre quién es y quién no es, sobre quién lo hace y por qué lo hace. Y perdemos de vista que el primero es Él. El primero es Él. Démosle la gloria a Él. Creamos en Él. Tengamos claridad en el Evangelio. Y es que el Evangelio habla de Él. Y todo esto consiste en Él, no en nosotros. Que creo que es una invitación maravillosa a ver este pasaje y a poderlo aplicar en nuestra vida. Sigue hablando Jesús, creo yo, que con el niño allí, el niño que había utilizado en el ejemplo anterior, sobre el servicio, sobre el tropiezo. Jesús entonces le dice: quien haga tropezar a uno de estos pequeñitos que cree en mí, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase al mar. Cuando leía este pasaje, además de pensar en el niño, pensaba si Jesús también hacía referencia a ese hombre que estaba echando fuera demonios en su nombre. No sé usted qué piense. Es decir, que los discípulos, al haberle prohibido que lo hiciera, de alguna manera estaban siendo tropiezo. No sé usted qué opine de esa línea de interpretación. Bueno, yo no sabría exactamente si el niño todavía estuviera en escena, no lo podría determinar, pero sí sé que estos riesgos que está diciendo Jesús acerca de que primero es Él, es lo más importante, pero en segundo lugar estamos nosotros mismos, ¿sí? Y el cuidado también de los demás, el cuidado del uno por el otro, el riesgo de hacer tropezar a otro. ¿Sí? No sé si eso tenga que ver también con tú, por estar señalando al otro que tú no perteneces, eventualmente estoy siendo un tropiezo porque estoy diciéndole que no pertenece cuando en realidad sí. Entonces está diciendo, por estar señalando al otro de que no pertenece, de que no está de acuerdo con tus parámetros, de pronto estás siendo de tropiezo. Y aquí entonces es pertinente que miremos qué es lo que hay que hacer para no caer y no hacer caer. Y entonces por eso dice, oye, mejor te vale que te mutiles los ojos, las orejas, aquello que tú identifiques que te está haciendo un riesgo para ti y para los demás. Y mira a ver, mira a ver. Efectivamente, y comparto esa idea, Jesús entonces les habla acerca de aquellas cosas que pueden ser tropiezo. Y vaya que no podemos tomar el texto de manera literal, es decir, no estamos hablando de cortarnos una mano, Jesús no lo está diciendo.
Creo entonces que Jesús lo que está diciendo es: evalúen muy bien qué cosas en su vida les pueden hacer tropezar, tanto a ustedes como a otros, a los que están creyendo en mí también. Porque es tan grave que ustedes caigan como que caiga otro. Entonces Jesús les dice: evalúen muy bien, sean muy objetivos, piensen muy bien en qué les puede hacer caer a ustedes. Es mucho mejor entrar al reino de Dios, ya ahorita hablaremos de eso. Será mucho mejor entrar sin una mano que teniendo dos manos estar en el infierno o en el lugar de tormento. Es mucho mejor entrar con un solo pie, es mucho mejor entrar con un solo ojo. Es decir, aquí lo importante es pensar en no ser tropiezo ni para ti ni para otros. Y evalúelo muy bien. Pon plena atención en eso, porque es muy grave hacer tropezar a alguien. Y creo entonces que aquí también Jesús nos habla de esa enseñanza puntual de ¿qué es lo importante? Lo importante es no hacer tropezar, ni yo tropezarme, pues, ni hacer tropezar a otros. Y es que creo que hemos tenido una línea a lo largo de este episodio: es ¿qué es lo importante? Lo importante no es ser el primero, ni el dos, ni el tres. Lo importante no es pertenecer a un grupo selecto. Lo importante aquí es no tropezar, ni ser tropezadero para otros. Y Jesús les habla de la sal, que me parece un elemento muy importante. Jesús ya menciona en otras ocasiones el tema de la sal, y aquí habla de ese elemento que da sabor. Yo lo leí e hice el ejercicio de pensar en el sabor de las cosas. Dice Jesús que todo va a ser probado. Hay otras versiones que dicen que todo va a ser probado bajo el fuego. Allí va a tener el sabor total en el fuego, que la sal es buena, pero que si pierde el sabor, pues hombre, no sirve de nada. Y Jesús les dice: tened sal en vosotros mismos, tened sabor en vosotros mismos, y tened paz los unos con los otros. Ese cierre me parece maravilloso. Jesús les dice: vea, lo importante es que tengan ustedes sabor. Lo importante es que si ustedes son cristianos y me siguen, bueno, después se les iba a llamar cristianos ya, pero si ustedes siguen, son mis seguidores, son mis discípulos, bueno, tienen que tener ese sabor de discípulos, y además tengan paz con todos, tengan paz con todos. Sí, tenemos aquí entonces un reto, el reto de salar, dar sabor, el sabor del cuidado del otro, el sabor del cuidado de mí mismo. Siempre tenemos esa doble tarea, el cuidado de no irme a los extremos con este asunto de pertenece, no está conmigo, no es de los míos, ese asunto de no ponerlo a él de primero y no sacrificar la paz, que la paz es vital, es de las expresiones cristianas más importantes que existe. Esa fue la frase de Jesucristo: mi paz os dejo, la paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy. Entonces ese es el reto grande que tenemos. Es primero Él y luego pensemos en el cuidado de los unos y los otros, cuidado del otro y el cuidado finalmente también de mí mismo, como el de que nos advierten en los vuelos. Dice: oye, cuídate y cuida de los otros. Entonces ese es como el mensaje que también nos está poniendo aquí. Cuidémonos en este trasegar, en este mundo, y cuidemos los unos a los otros, que además por eso Él sirve y por eso vino a servir, para cuidar de nosotros, para que fuésemos salvos. Sí, John, ¿podría por favor compartirnos cuál sería la lección y la lección en este capítulo? Pues bien, Dwight, hemos estado hablando de qué es lo importante, ¿no? ¿Qué es lo importante? Poner el foco donde realmente hay que ponerlo.
Y yo creo que aquí ha resaltado ese elemento. Hombre, lo importante en principio es una enseñanza fundamental, que es la enseñanza de la cruz. Creo que todo este pasaje gira en torno a la identidad de Cristo. Las cosas han venido cambiando desde que Jesús les pregunta a los discípulos: ¿quién soy yo para ustedes? Y Pedro le ha dicho: tú eres el Cristo. Lo ha reconocido como tal. El pasaje de la transfiguración, la enseñanza acerca de qué significa ser Cristo, que es la muerte y la resurrección. Y en ese contexto aparece la pregunta y la preocupación de quién es el mayor entre nosotros. Jesús les dice: mire, no se preocupen, lo importante no es eso, lo importante es el servicio. Aquí hay uno mayor que todos, que soy yo, y eso queda clarísimo. Los demás hagan lo mismo que yo hago, que yo sirvo, dice Jesús. Así que ustedes dedíquense a servir. Lo importante no es entonces medir y establecer quién pertenece y quién no pertenece. Hombre, aquí lo importante es que lo hacen en mi nombre. Él no va a hablar mal de mí porque lo hace en mi nombre. Aquí lo importante es mantenerse en pie, si me lo permite, para ponerlo de manera en positivo. Es siempre estar caminando. Es estar en la vida y estar en el reino de Dios. Lo importante es no tropezar, ni ser tropiezo para otros. Lo importante es pensar muy bien en que si hay algo que me hace tropezar, lo debo cortar. Eso es fundamental. Lo debo cortar y no es que lo debo esconder, porque alguien podría decir: si tu mano es ocasión de caer, amárratela a la espalda, hazle un nudo para que no la puedas mover. No, Jesús no va con medias tintas, Jesús va con elementos puntuales y le dice: córtala, porque es mejor estar en la vida. Me llama mucho la atención esa expresión. Es mejor entrar en la vida con una sola mano, con un solo pie, que tener todo y estar en un lugar de tormento eterno. Y Jesús por último les dice: tened sal en vosotros mismos y tened paz para con vosotros. Hemos comenzado un pasaje donde ellos tenían miedo por lo que Jesús les había dicho, y creo que Jesús les dice: tened paz. Habíamos comenzado o habíamos hablado de una discusión de quién es el primero, quién es el segundo. Seguramente entre ellos alguno habría pensado que los que fueron al monte de la transfiguración serían los primeros, y los que quedaron abajo en el monte serían, bueno, alguna cosa habían pensado ellos. Y Jesús les dice: no se preocupen, tened paz. Ay, Señor, hay alguien que hace milagros, hay alguien que libera endemoniados. No se preocupen, tened paz. Y por último les dice: no hagan tropezar a nadie y miren ustedes para que ustedes no tropiecen. Tened paz. Y qué bonito que hoy la elección sea esa precisamente. Tengamos paz, queridos oyentes. Confiemos en Cristo totalmente. Dejémosle a Él el primer lugar. Esto no se trata de quién es primero y quién es segundo. Eso se trata de títulos. Se trata de reconocer puntualmente que Él es el primero, que Él es Cristo y que todo gira en torno a Cristo. Qué bueno que en nuestra vida esté esa piedra fundamental del Evangelio, y es que todo se trata de Cristo. ¿Y cuál es mi rol? Servir. Mi rol es servir, hacer lo que Cristo hace. Mi rol es entonces ayudar a que otros anden por este camino, apoyar, no ser tropezadero, no, al contrario, ayudar y tener ese sabor que solamente lo da Cristo. De manera que ha sido un pasaje muy bonito, Dwight, que nos invita a que tengamos paz, porque Cristo nos da paz a nuestro corazón. Muy bien, John, muchas gracias. Ha sido una lección y una posible lección que podemos tomar. Solo quería apuntar porque ahora como escuchas modernos, pues no apreciamos en plenitud el valor que tenía la sal en los tiempos en donde no había refrigeradores. Entonces no sabemos todo lo que significaba para conservar cosas.
Nosotros aquí apenas algunos lo evitan por la hipertensión, pero el papel que ha cumplido a lo largo de los siglos como un elemento que permite preservar las cosas, que no se corrompan, pues siempre ha sido la sal. Solo quería hacer esa última acotación porque es un tránsito cultural que a nosotros nos puede costar. Pero sí que queda todo lo demás y gracias a Dios por este bonito episodio. Completamente de acuerdo, Dubái, y creo que ese apunte que usted hace sobre la importancia de la sal, pues habla de nosotros precisamente, de lo importante que es eh, ser sal en este mundo, ¿no? Y creo que esa sería también, y eso apunta directamente a a la elección, a la invitación del día de hoy. Bien, Dwight, contémosle a los oyentes, el próximo episodio iremos ya en el capítulo 10, seguimos avanzando, nos estamos acercando a, a un gran final eh, eh, que tiene que ver con la pasión de Cristo, pero eso arrancará ya en el próximo capítulo 11, pero aquí pues ya comenzamos a acercarnos a unas enseñanzas de Jesús, Jesús con los niños, el joven rico, vuelve Jesús a anunciar su muerte y hay unas conversaciones muy interesantes con sus discípulos. Comentémosle, Dwight, a los oyentes en el próximo episodio qué versículos vamos a estudiar. Bueno, en el próximo episodio tendremos la primera parte del capítulo 10 y entonces, como usted bien señala, estará con una enseñanza acerca de la familia y los niños. Luego, el episodio del joven rico y eventualmente, bueno, es que me siento tentado para el capítulo 10 en la parte final, repite cosas porque es que en este vértigo de la acción, nuevamente Jesús anunciará su muerte y siguen los discípulos por allí con esa inquietud de aquí quién va primero. Eso no se resuelve tan rápido, no se resuelve tan fácil. El asunto del poder nunca lo tenemos tan clarito, nunca lo tenemos tan tranquilo. Entonces, pero que vayamos, porque no podemos abarcarlo todo, pero iremos hasta el joven rico que encontramos aquí en el capítulo de Marcos 10. Bueno, habría que ver si ese título le conviene, porque acordémonos que esos títulos que ponen allí en las versiones de la Biblia que leemos no son originales de los textos, entonces habría que ver también si los títulos son los adecuados. Eso lo discutiremos en el próximo episodio. Completamente de acuerdo, sería muy buen ejercicio renombrar esos episodios, ¿no? Sí. Como un ejercicio pedagógico. Por ejemplo, en vez de Ocasión de caer, que es el título que encontramos aquí, yo habría puesto apoya a otros a continuar y tener paz. Sí, hubiera podido también ponerse el servicio en palabras prácticas. Cuida de tu hermano y cuida de ti. Me quedo con el suyo, mucho más profundo. En el pasaje anterior, aquí dice, el que no es contra nosotros, por nosotros es. Yo allí le habría puesto, no se trata de si pertenece o no pertenece. Perfecto, vamos a seguir con ese ejercicio de saber que los títulos que encontramos en las versiones de la Biblia no vienen originales en el texto y nosotros debemos encontrar cuál es el mensaje principal de cada mensaje bíblico. Y para terminar, donde dice quién es el mayor, yo habría puesto un título que dijera todo se trata del servicio. Perfecto, sí. Oiga, quiero proponerle que de los próximos episodios tengamos una sección dedicada a renombrar los pasajes de la Biblia. Me encanta el reto, me encanta, sí, estoy totalmente de acuerdo, porque a veces esos títulos nos pueden generar un ruido y distraernos de los mensajes principales. Correcto. Y lo hacemos en el marco en que
el texto bíblico no tiene esos títulos. Esos títulos Correcto. fueron agregados. Es más, según la versión cambian, según la traducción también cambia. Y es una guía para el lector. Pero en este estudio que estamos haciendo nosotros, pues creo que es muy interesante e invitamos a nuestros oyentes a hacer ese mismo ejercicio, a leer el pasaje y a pensar qué título le pondría yo a este episodio, a este pasaje que estoy leyendo. Bien, Dubair, ha sido un espacio muy interesante, muy gratificante. Dios nos ha hablado y nos vamos muy contentos. Esperamos que nuestros oyentes tengan una semana y que podamos aplicar lo que Jesús nos ha enseñado. Tened paz los unos con los otros. Qué bueno que esa sea nuestra tarea para esta semana. Dubair, muchísimas gracias. Ha sido un honor haber compartido este episodio con usted y con todos nuestros oyentes. Igualmente lo considero un honor, una hermosa oportunidad poder sentarnos a pensar en estas cosas tan interesantes. De manera que a todos los que nos escuchan les enviamos un cordial saludo desde Bogotá, Colombia, y también Desde Málaga, Andalucía, España. un abrazo para todos.